Buenas noches, amados hermanos de la congregación, nuevamente con ustedes para meditar juntos en esta serie titulada Mi Redentor, que nos está acompañando durante toda esta Semana Santa. Esta noche vamos a meditar en el texto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que dice: Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mi Redentor murió por mí. El breve texto que acabamos de leer nos enseña lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio es de origen griego y consta de dos palabras, eu y angelía. Eu significa bien o bueno y angelía significa mensaje. La palabra evangelio significa entonces buen mensaje o buena noticia. Efectivamente, cualquier buen mensaje o cualquier buena noticia sería evangelio. Pero cuando en la Biblia se usa esta palabra, la palabra suele referirse a una buena nueva en particular, o sea, la buena nueva de nuestra salvación en Cristo. Nuestro texto nos presenta esta buena noticia, esta buena nueva, y pocos textos de la Biblia lo hacen con tanta claridad. Declara nuestro texto: Cristo fue muerto por nuestros pecados. A base de este texto, permítanme que continúe con este mensaje titulado Mi Redentor murió por mí. En la meditación anterior del día de ayer, vimos cómo llevaron a Jesús aquel Viernes Santo al monte de la Calavera y le crucificaron allí. Allí Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Allí, además de la agonía de la crucifixión, sufrió la burla de los judíos y de los romanos. Allí habló 7 veces. Allí permaneció 6 horas. Allí nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7. Hoy llegamos a nuestro texto. Nos enteramos de que Cristo fue muerto. Cristo murió. No fingió morirse como suponen algunos, ni tampoco se desmayó, ni entró en estado de coma como afirman otros. Los 4 evangelios declaran a una voz que Jesucristo efectivamente murió. Murió como se muere cualquier persona en nuestros días. Así como el alma del ser humano se aleja del cuerpo en la hora de la muerte, así en la cruz del Calvario se separó el alma del cuerpo de Jesús cuando dio el Espíritu. Juan 19:30. Poncio Pilato supo del centurión que Jesús estaba muerto. Los soldados les quebraron los huesos a los malhechores, golpeándolos con palos desde las piernas hasta la cabeza, hasta que se murieron las víctimas. Técnicamente los mataron a palos. Pero viendo ya muerto a Jesús, Juan 19:33, no molestaron su cuerpo. Juan el Evangelista presenció todo esto y escribió después: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Juan 19:35. El apóstol Pedro, después de la ascensión del Salvador, les dijo cara a cara a los judíos: al cual vosotros matasteis. Hechos 5:30. Y en nuestro texto agrega San Pablo: Cristo fue muerto.
Después de la insólita oscuridad y el terremoto de aquel Viernes Santo, José de Arimatea bajó el cuerpo de Cristo y lo enterró en un sepulcro hecho para sí mismo, la tumba de un rico. El apóstol San Pablo en nuestro texto añade entonces: Cristo fue muerto conforme a las Escrituras. El apóstol cree de suma importancia esta adición. En esto la muerte de Cristo difiere de la muerte de otros seres humanos. La muerte de Jesús fue profetizada en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y según fue profetizada por inspiración del Espíritu Santo, así ocurrió su muerte en el Calvario. Cristo murió precisamente conforme al plan del Padre, el cual envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Innumerables fueron los corderos inocentes inmolados y sacrificados en los altares de Israel. Todos estos eran tipos, cuadros, sombras que predicaban en alta voz al pueblo: así morirá el santo Dios a quien como cordero fue llevado al matadero. Jesús fue crucificado entre dos malhechores conforme a las Escrituras, que predecían: fue contado con los perversos. Isaías 53:12 y Marcos 15:28. Los soldados no le quebraron hueso a Jesús conforme a las Escrituras que profetizaban: ni quebraréis hueso suyo. Éxodo 12:46 y Juan 19:36. Le traspasaron el costado a Jesús conforme a las Escrituras que decían: mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 12:10 y Juan 19:37. Sepultaron el cuerpo del Salvador en el sepulcro de José de Arimatea conforme a las Escrituras que profetizaban con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. Así murió nuestro Salvador en todos los aspectos conforme a las Escrituras. Pero falta algo, y es lo trascendental que no debe faltar en la presentación del Evangelio. ¿Qué decimos en nuestro tema? Decimos: mi Redentor murió por mí. Fíjense en la preposición por. Solo tiene 3 letras en total, pero hace de nuestro tema la verdad más dulce que hay en el Evangelio. Es la verdad que hemos sacado de nuestro texto que nos informa: Cristo fue muerto por nuestros pecados. En cuanto a nuestros pecados, la Biblia nos enseña 2 cosas. Primero, nuestros pecados nos habían separado de Dios. Dijo el profeta: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Segundo, el Hijo de Dios vino a cerrar la brecha, vino a hacer las paces entre nuestro Dios y nosotros los pecadores. ¿Y cómo lo hizo? San Pedro nos contesta: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera Pedro 2:24. Llevando nuestros pecados, sufriendo por nosotros en nuestro lugar como nuestro sustituto, expió Jesús nuestros pecados, dio reparación por nuestras transgresiones, satisfizo así la justicia de Dios y consiguió en tal forma nuestra reconciliación con Dios. Base firme para estas afirmaciones tan consoladoras se hallan en la palabra de Dios, que nos asegura: Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera Juan 2:2. ¡Aleluya! ¡Qué gozo tan grande! Y además nos asegura San Pablo: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Además, siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Estas buenas noticias, este evangelio de la expiación, las hallamos también en las Escrituras del Antiguo Testamento. Profetiza Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ha puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53, 5-10. San Pedro halló la misma expiación en las Escrituras, pues nos escribe: a este Jesús dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. ¿No es verdad, estudiando hoy el texto, Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y hemos disfrutado del Evangelio? Y nuestro tema, a base de dicho texto, si nos ofrece el sostén y el consuelo que más necesitamos, tanto más en la vida como en las últimas, mi Redentor murió por mí. Amén. Oremos, hermanos. Te imploramos, bondadoso Dios, que mires a nosotros, tus hijos, por quienes nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien entregarse a la muerte en la cruz. Concede que nunca despreciemos ese gran sacrificio, sino que lo agradezcamos cada día más, de modo que por la muerte de tu Hijo nosotros obtengamos la vida eterna. Por el mismo Señor Jesús, quien reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.